también son cosas que tocan el afecto, ¿no? Sí, entonces, no hay manera de no hacer ida y vuelta, no hay manera. La idea es que sea cronológico, pero es la idea. No, es que es reordenador que sea cronológico. Para, déjame ver que recortes. El gran problema es el recorte, ¿viste? Que quede solo lo poético. Que quede solo lo poético, sí, está. Ante todo, gracias por la convocatoria, por la invitación tan incitante, tan conmovedora, porque cuando Francisco me llamó y me dijo queremos entrevistar a algunos analistas que fueron significativos en nuestra formación, no solamente me honró con la propuesta, sino que me dio pie a pensar en la tarea que tenemos los analistas, fundamental tarea de ir formalizando nuestros recorridos como un insumo para ser mejores analistas, ¿no? Y eso involucra no solamente pensar en la formación o en la formación académica, sino también en una formalización de lo que son nuestras experiencias de análisis, ¿no? Y ahí, bueno, me la vi intensa. Fueron semanas desde que me hizo la propuesta hasta ahora, muy intensas, porque la pregunta de cuándo fue la primera vez que te encontraste con el psicoanálisis no me llevaba directamente a la facultad, sino algunas vivencias previas, incluso diría algunas que vienen más ligadas a cierto encuentro con la práctica del psicoanálisis antes que con Freud o con la teoría, y eso se remonta a haber escuchado en mi casa de chica, ¿no? De psicoanálisis, y a partir de algunos testimonios, ¿no? Qué bien que le hizo a tal, ¿no? A una tía analizarse con tal, porque además es buen tipo, ¿no? Luego una experiencia bastante más desafortunada de que otra persona cercana de mi entorno familiar hiciera una experiencia de análisis, su primera experiencia, con algunas consecuencias bastante penosas que me tocaron bastante de cerca y que creo que me dejaron de alguna forma la lección de que el psicoanálisis puede, para decirlo salvajemente, curar o matar, ¿no? Practicado de cierta forma puede ser un modo de hasta salvar vidas, mejorar la vida, ampliar los márgenes de libertad, ahorrarnos sufrimientos innecesarios, ¿no? Pero también puede ser una herramienta que por lo fecunda que es y por lo incisiva que puede ser en el cambio de la realidad psíquica de alguien, en este caso, puede generar también efectos muy indeseables, desagradables, ¿no? Algo de esto me parece que me dejó una marca vivencial muy fuerte, como para ya a los 14 años decidirme a ser analista, psicóloga. Yo estaba en segundo año de una escuela con orientación científica, cursando un montón de materias que no me gustaban, me quedé por mis amigas porque era una escuela muy hermosa, pero bueno, ya con ese proyecto, digamos, ¿no? Salvándome un poco de ese cotidiano de balances que nunca me cerraban, problemas matemáticos que no entendía ni quería entender. Esa fue una escuela, de cualquier forma, para mí también, como institución muy fundamental en mi, podríamos decir, antecedente a mi formación específica como psicóloga, psicoanalista, porque era una escuela que proponía un modo de relación con el poder que para mí tiene mucho que ver con el psicoanálisis y con cómo yo pienso las relaciones de poder dentro de la práctica del psicoanálisis, dentro de la transmisión del psicoanálisis. Es una escuela en la cual los niños y las niñas teníamos una palabra que era considerada importante, escuchable, atendible, donde estaba muy presente el arte, la poesía, la conversación, el intercambio con el otro, la búsqueda de la composición democrática, ¿no? Entonces, son cosas que yo hoy podría resignificar como insumos, como aportes que recibí de mis adultos, de mi entorno, que fueron muy significativos para mis elecciones a posteriori, ¿no? Ya más, digamos, vinculado, familiarizada con el ambiente de la formación de psicoanalistas. Y ahí fue que me encontré también en esa escuela por primera vez con Freud. No fue en la facultad, fue en la Escuela Integral de Fisherton, en cuarto año de la secundaria, con Alejandro Manfred fue nuestro profe, a muy poquito tiempo de haberse graduado. Me acuerdo, de hecho,
una interrupción, una ida al servicio militar de él, una vuelta. Bueno, éramos todos muy jóvenes. Y Alejandro tuvo la astucia de presentarnos a Freud a través de algunas reseñas del trabajo, digamos, con histéricas, con pacientes histéricas, de una forma que se enlazaba muy bien con el modo que yo tenía ya de alguna forma adquirido por esa suerte que tuve de ir a esa escuela y de también nacer en una familia donde mi palabra de niña era autorizada para opinar de lo que quisiera. Tuve la suerte de que esa forma que él también tuvo de transmitirlo, enlazara y fortaleciera algo, decía, esa forma de relación con la teoría que es lúdica, ¿no? Entonces podíamos pasar de hablar de Lucy y de la parálisis y del síntoma, que fue algo que a mí me maravilló. Era mi primer encuentro con el inconsciente como concepto, a leer un cuento de Dolina, a cantar y tocar la guitarra. Y si bien esto es circunstancial, podría no haber estado, podría haber habido un encuentro con Freud, lo recalco o lo rescato porque hace al modo en cómo yo después me seguía encontrando con la teoría psicoanalítica. Porque cuando llego a la Facultad de Psicología me encuentro con una transmisión de alguna forma, podríamos decir, depurada de las experiencias de los profesores, psicólogos, psicoanalistas que nos transmitían la teoría psicoanalítica. Y yo venía con esa avidez de hacerme del saber y de la teoría para hacer cosas, ¿no? Entonces tuve la suerte también de encontrarme con compañeros, buenos compañeros de ruta, con los que no tardamos en empezar a armar juegos, digamos, con lo que nos iba llegando, ¿no? Con esa propuesta de ir estudiando Freud, que tenía que ver con una aprehensión teórica e intelectual, que estaba muy bien y que a mí me seducía mucho. Yo en ese momento todavía no hacía análisis y tenía toda una cuestión ahí con el saber, una fascinación que después también me costó un poco cara. Después les voy a contar por qué, pero bueno, podría decir que en ese momento me enganchaba mucho la idea de la lectura, del aprender, de la conexión intelectual, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba hacer con eso, ¿no? Entonces ya desde el primer año teatralizábamos, fue una época, situémonos, año 95, de mucha ebullición política, de mucha acción de parte del estudiantado. Había encuentros nacionales de estudiantes de psicología que organizaba el Frente Amplio Estudiantil Santiago Pampillón. Yo no fui una militante orgánica del Pampillón, pero siempre estuve muy cercana, muy ligada, incluso colaborando, en fin, participé de la Secretaría de Cultura del Centro de Estudiantes luego cuando el Pampillón tuvo la presidencia del centro. Pero bueno, ya desde el comienzo, digamos, fui una participante muy activa de esas instancias extracurriculares, podríamos decir, en las que, digamos, tuvimos también la ocasión de poder jugar libremente con los conceptos, con la teoría, con eso que íbamos recogiendo en las aulas y que algunos docentes aportaban o presentaban de forma muy generosa, pero, insisto, dejando muy al margen la referencia a su propia experiencia, a sus propias prácticas, a lo que podían de esos conceptos ser operativos, ser cuestionables, ser puestos en duda, ¿no? O sea, se nos estaban transmitiendo contenidos acuñados 100 años atrás, sin presentar la atención, digamos, que hoy podríamos pensar es como ineludible, aunque creo que sigue sin discutirse lo suficiente entre la producción de subjetividad, digamos, de la época freudiana y la nuestra, ¿no? Y la de quienes van a ser las personas con las que trabajemos, ¿no? De modo tal que era muy fuerte ahí la forma de relación con el psicoanálisis, o estaba muy definida, muy marcada por ese juego, por el armar, por ejemplo, obras de teatro. Si tuviera que, para reseñar en ese momento algunas de las cuestiones que hacíamos o intentábamos, por ejemplo, una vez representamos el aparato psíquico en el salón de actos, en el viejo salón de actos de la facultad, lo dividimos por una tela enorme, imagínense, que atravesaba el salón de actos, y la mitad era el inconsciente. ¿Y cómo teatralizar el inconsciente, ¿no? Algo que justamente es inteatralizable, podríamos decir, claro, rompe, digamos, con el proceso secundario desde el cual conceptualizamos, pensamos, pero bueno, había que tratar de ser fiel
de alguna forma al espíritu de esa conceptualización. Entonces nos pusimos a hervir un coliflor y llevamos el coliflor recién hervido, en ebullición, junto con saumerios, ¿no? Porque había que tratar de representar justamente la no contradicción, la coexistencia, digamos, de emociones diversas. Y del otro lado, bueno, todo esto, poblada esa parte del salón, que era enorme por nuestros juguetes de infancia, por una teta gigante de papel maché que hizo Soledad Nívoli, bueno, Germán Cantero, Sole Nívoli, Paula Scaroni, Marina Repeto, Mariano Mañas, bueno, éramos personas que estábamos muy inquietas por divertirnos también, ¿no? Los 90 imponían un clima de resignación, de desazón, de depresión, de desocupación, de estudiantes, compañeros que se venían de otras ciudades y que se alimentaban a galletita de agua, ¿no? Entonces, la posibilidad ahí de una apuesta fuerte a la acción y a la acción desde el pensamiento, desde la creación, desde el diálogo del psicoanálisis con el arte, eran, podríamos decir, nuestras reservas y nuestra posibilidad de que a pesar de toda esa penuria, de esa precariedad, digamos, el pensamiento fuera un refugio y un lugar desde donde poder también proyectar otra realidad posible, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a la obra de teatro, una parte del salón estaba destinada a escenificar el inconsciente y otra parte era la parte del yo, ¿no? La conciencia, y era una clase, representábamos a una clase. Germán hacía de profesor y la clase de alguna forma ironizaba sobre el dogmatismo reinante en nuestra facultad, ¿no? Entonces exponía el esquema del peine, lo explicaba muy solemnemente. Y la obra remataba con el ingreso de otro compañero, de Chino Golzac, que desde afuera de la facultad, trepado en una escalera, decía: ahora, yo quisiera saber qué hacen con todo esto una vez que salen de acá, ¿no? Eso fue año 97. Inspirado en lo que veníamos trabajando de la represión, del texto metapsicológico de la represión, en Individual 1, ¿no? Psicoanálisis 1 hoy. Y teníamos la suerte de que algunos docentes locos nos acompañaran, ¿no? Aunque no nos hablaran de su clínica, bancaban nuestra práctica, la acompañaban, la alentaban. Pero también había otros que eran un poquito más celosos de esta cuestión, digamos, en el sentido de que tenían recelo y nos decían: pero representar los conceptos del psicoanálisis no da, ¿no? Encontramos estas cuestiones. O sea, yo podría decir que la facultad fue una facultad diversa. No me atrevería a decir que el dogmatismo, aunque hubiera sido de momentos un tono predominante en la transmisión del psicoanálisis, era la posición de todos los docentes. Nosotros con estos mismos insumos después armamos los temas con los que dábamos los finales y éramos no solo respetados, sino muy bien calificados, digamos, por la mayoría. Luego, bueno, había otros que no lo veían bien, que nos veían como bichos raros, ¿no? Éramos un colectivo, además, que, bueno, tomábamos estos espacios del encuentro de estudiantes para poder hacer obras de teatro, para poder también pensar la relación entre psicoanálisis y política, ¿no? Porque para nosotros era fundamental, y esta era una pregunta que instalaba fuertemente el Pampillón en todas las actividades extracurriculares que organizaba y que eran de altísimo nivel, que era la pregunta acerca de qué facultad, qué universidad, para qué sociedad, ¿no? Y qué psicólogo, qué psicoanalista, para hacer qué, digamos, ¿no? Nunca pensando que la abstinencia analítica tuviera que ver con una neutralidad ideológica, ¿no? Me parece que estos eran ejes muy fuertes que atravesaban de alguna forma la formación de una generación, ¿no? Que también encontraba como indisociable la militancia de la formación, de la lectura. En mi caso la militancia había tenido algunos antecedentes porque había militado en secundarios, había militado con el peronismo disidente en el Frente Grande, era una especie también de bichito raro porque era una peronista en los años 90 en la Facultad de Psicología. Por supuesto que mi vocación frentista siempre me llevaba a tener muy buen diálogo con mis amigos marxistas y leía Marx y estudiaba. Fui ayudante de Social 1 también y eso fue también una cantera, digamos, de producción, no solamente de conocimiento, porque era una cátedra muy comprometida con la producción de conocimiento, sino también de pensamiento y de un diálogo con una afuera, que era eso lo que yo veía que faltaba, ¿no? Lo que nosotros percibíamos que estaba
ahí planteado como una deuda del lado de la institución, ¿no? Y el pasaje por Social 1 también fue significativo porque era encontrarse con personas como Marisa Germain, como Rosángela Rodríguez de Andrade. Rosángela con todo su espíritu alegre, brasilero, digamos, bueno, también era alguien para mí referente de un psicoanálisis practicable desde la alegría, ¿no? No desde la solemnidad, ni desde la idea de nos encerramos solo a leer Freud, ¿no? Sí, hay que leer Freud, hay que leerlo concienzudamente, pero también vamos a organizar un ciclo de cine en la biblioteca abierto para la comunidad, para trabajar lo que trabajamos en la materia, pero nutriéndolo con ese diálogo con el afuera, ¿no? Y era un afuera ingobernable, porque obviamente vos abrís una actividad al público en general, y me parece que esto, ¿no? De jugar con lo incontrolable, de darle lugar a lo ingobernable, fue algo que a mí siempre me convocó mucho, que quizás me hizo resistir la militancia orgánica, ¿no? Para mantenerme en una zona más éxtima, más de, bueno, entradas y salidas, y esa es un poco mi relación con muchas instituciones de formación de psicoanálisis que sentía que mantenían como más a salvo mi capacidad crítica, ¿no? Una capacidad que yo venía como teniendo muy desarrollada desde chiquita por estos estímulos que les conté que había recibido desde pequeña en mi casa, luego en la escuela, en la militancia, ¿no? Y que no estaba dispuesta a renunciar para ser una buena alumna crítica, digamos, ¿no? Para mí ser buena alumna, buena estudiante, comprometida, iba de la mano de toda esta otra impronta en todo caso, y como les decía, tuve la suerte de encontrarme con compañeros de ruta que me enriquecieron muchísimo en cuanto a ese fundamento. Ahora, creo que también hubo pensando, digamos, en una tensión, ¿no? Que me recorría a mí en ese momento, una pregnancia fuerte también de cierta fascinación por el saber, ¿no? Me parece que esto de poder habitar la institución y querer que te vaya bien y demás, por las cuestiones propias también del narcisismo, digamos, y aparte de un narcisismo preanálisis, hicieron que a lo mejor algunas de estas cuestiones, ¿no? Que propone la institución más como de la fascinación con el saber, hicieran también su ella y eligiera quizás mis primeros analistas más guiada por eso, que por otras cuestiones que me orientaron a elegir, digamos, luego a otros analistas, ¿no? Entonces, por allí, me parece que la fascinación por el saber es una cuestión que estaba presente, que me parece que resta al pensamiento crítico, pero que al mismo tiempo, para alguien de 20 y chirola, es como un poco inevitable, ¿no? Hace casi como cierto fenómeno o instancia de alienación, digamos, que uno necesita, y más en una época de tanto desmantelamiento institucional, en la cual las instituciones con las que uno logra una transferencia y un amor, digamos, son espacios de refugio, ¿no? Entonces, me atrevería a pensar que algo de eso coexistía con el pensamiento crítico, que orientó algunas elecciones, pero al mismo tiempo, bueno, me permitió o fue... podríamos decir, un impulsor de un fuerte compromiso con la lectura, con el estudio, con el querer entender, con el querer entenderlo a Lacan, con ponerme a leerlo, con consultar, con ir a los seminarios de ritmo, digamos, de oyente, qué sé yo. Y al mismo tiempo, algo que creo que es ineludible de esos años de facultad, fue el encuentro, yo diría el traumatismo feliz, ¿viste? Porque no todos los traumas está como muy connotado negativamente. Y me parece que hay sorpresas y hay vivencias que digamos, despiertan, ¿no? O refuerzan algo digamos, del estar despierto, que tuvieron que ver con un recorrido, como decía antes, extracurricular, muy ligado a la oferta que hacía el Pampillón de los encuentros en los que conocimos a Marta María Roberti, a Héctor Fioli y a Silvia Bleichmann. Entonces, para mí, eso también fue fundamental, ¿no? El hecho de saber que estaban también estos psicoanalistas que quizás también por la situación en la cual eran convocados, ¿no? Desde un espacio de militancia, pensar relación con la política, con la historia, tenían como más a mano el ejercicio de poder compartir cuestiones de su práctica, de poder compartir las tribulaciones, de poder compartir las preguntas, ¿no? Me acuerdo a Marta María diciendo, entonces fui a supervisar con Piero Lanier, porque este chico, autista,
hacía esto, yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Entonces ese ya no sabía qué hacer. Silvia diciendo, mi pacientito de 4 años. No, para mí fueron, más allá de que después tomo partido por, digamos, las teorías que ellos trabajaron, tomo partido en el sentido de que me dedico fuertemente a estudiarlas y son mi gran referencia en mi práctica clínica. Digamos, para mí lo revelador fue esto, ¿no? De escuchar no solamente a un analista preguntándose por sus afectos, ¿no? En su práctica clínica, sino a un analista dándole la palabra al paciente, ¿no? Y no dándole la palabra al modo de, como a veces es ahora en Facebook, de te cuento la sesión del paciente, te cuento el sueño que tuvo el paciente, que a mí me espelugna mal, sino de, con cuidado, el paciente dijo esto y el paciente me hizo ver tal cosa, ¿no? Entonces eso para mí, ese gesto, era muy sintónico con el modo en cómo yo venía intuitivamente comprendiendo cierta relación con el poder en el marco del tratamiento analítico, ¿no? Donde se supone que uno, por supuesto, es una pieza importante, puede curar o matar, para simplificar, ¿no? Digamos, pero también tiene el deber ético de poder ver cómo darle la palabra al otro o dejar que ejerza su palabra para poder escucharse y para poder enseñarme. En este caso, si quieren, nos ponemos más winnicottianos, ¿no? En esto de gracias a los pacientes que me pagaron por enseñarme. Algo de esto sin haber leído Winnicott, sin haber todavía leído a Silvia, ¿no? Y a su modo particular de trabajo, con la práctica, ¿no? Con los materiales que le ofrecen los pacientes, tan respetuosos, tan éticos. Para mí era como una línea, una idea fuerza, digamos, ¿no? Esta de la pregunta por la relación con el poder. Que también, al mismo tiempo, tenía que ver con cómo yo me encontraba relacionándome con el poder, con los docentes, con el saber, con lo que me transmitían. Siempre diría con esto, ¿no? Una sensibilidad respecto de dónde puede estar habiendo opresión, de dónde puede estar habiendo una imposición de más, de dónde puede estar habiendo una intervención que en lugar de ayudar a desplegar, sofoque, para sostener ¿qué? En pie. El narcisismo del analista, su saber inmaculado, ¿no? O sea, esto ya estaba como prefigurado de alguna forma, quizás no tan claro como lo puedo decir ahora, pero en lo que me impactaba fuertemente de esas transmisiones, yo me acuerdo que salíamos de escuchar a Silvia, del salón de actos, el mismo en el que habíamos montado el inconsciente y la clase, y eran las ganas de hacer la revolución, ¿no? Era una cosa de sensación de pecho hinchado y mucha pasión, muchas ganas de pensar, muchas ganas de leer, de estudiar. Claro que bueno, teníamos esa cuestión de tener que también leer lo que nos daban en la facultad, aprenderlo de una forma, no digo determinada, pero bueno, teníamos que aprobar las materias y demás. De forma tal que quizás es después cuando yo empiezo a trabajar como psicóloga que voy encontrándome con la necesidad de volver a ampliar mi repertorio, digamos, de referencias bibliográficas, de autores, y vuelvo a aquello, ¿no? Pero sí podría decir que fue, además de esta cuestión de la relación con el poder o con la pregunta por cómo pensar el poder en la práctica, una propuesta que rescataba fuertemente la historia, ¿no? La pregunta por la historia, por los acontecimientos, por lo vivencial, por el afecto, lo que me hizo mella. Estas no eran cosas muy escuchadas en las aulas. Algunos docentes sí lo planteaban o daban lugar a esto, pero no era algo que proliferara especialmente, ¿no? Incluso había como una idea de que parecía que había un psicoanálisis que teníamos que mirar hacia afuera, ¿no? Digo, en esto de la proliferación de referencias más ligadas a Francia, ¿no? Siendo Lacan la fundamental y lacanianos, digamos, ¿no? Franceses. Entonces uno dice, bueno, ¿y acá? ¿Y con nuestras cosas qué, no? Por eso lo importante de la experiencia militante, una posición ideológica, ¿no? Que llevaba a pensar también, bueno, ¿qué es lo que el psicoanálisis tiene para decir y qué viene haciendo, ¿no? Respecto de ciertas realidades que son las nuestras. Entonces ahí también estas actividades extracurriculares venían, digamos, como a ofrecer respuestas, a ofrecer un insumo de prácticas, ¿no? Escuchábamos a Marilupe Lento que trabajaba con chicos restituidos, digamos, ¿no? Con nietos, hijos desaparecidos restituidos, ¿no? Y era una práctica que en un aula no la ibas a escuchar.
Después sí, por supuesto, estaban las experiencias de los seminarios de pregrado, que siempre tienen ese lugar marginal, desde el cual se recupera, digamos, la práctica, la experiencia, y desde allí se interpela quizás a cierta centralidad o hegemonía, ¿no? Pero aún así, allí mismo también tuve una experiencia que, bueno, quizás da para contarla en esto de poner un poco de chile al asunto, de picante y notas de color. Me acuerdo que yo ya en mi 6º año tuve la suerte de ser convocada, o sea, había habido como una preselección de compañeros de ese año, que eran los que estábamos por terminar, por orden de mérito, era por el promedio, de parte de la municipalidad, para poder hacer pasantías de pregrado en centros de salud. ¿No? Entonces yo empecé ahí mi práctica con niños en espacios de juego. De alguna forma se prefiguró algo de lo que luego serían mis acompañamientos terapéuticos, mi práctica en acompañamiento y la posibilidad del trabajo en un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces estaba muy motivada por ese trabajo que hacía de juegos en la calle con niños en Empalme Graneros, niños que vivían en situaciones de extrema pobreza, excluidos de las escuelas, porque esto es previo a asignación universal, año 2000, muchos chiquitos caídos del sistema escolar. Entonces, claro, hago un seminario en ese momento, muy afín a estas cuestiones de la clínica con niños, el que estaba en ese momento, no el de Jaime, y que era de otro analista, y le pregunto, ¿puedo hacer el trabajo final retomando cuestiones de la práctica que estoy haciendo con niños? ¿Qué mejor que la experiencia, por supuesto? Trabajé todas las vacaciones de invierno y entregué algo que me parecía que estaba bastante digno, incluso lo articulaba con el material propuesto en el seminario, y el docente lo califica con una nota a mi criterio baja. Bueno, un 7, por todo el esfuerzo que había hecho y porque me parecía que estaba bien y porque además no le hizo ninguna devolución, solamente puso un 7. Entonces cuando le pido argumentos de esto me dice, usted hizo ese trabajo para la municipalidad, no para el seminario. Esto, ¿no? ¿Cómo en la facultad se va a hablar de experiencia? ¿Cómo se va a hablar de las preguntas de la práctica? Por supuesto que había docentes en una posición muy diversa que daban la bienvenida a estas producciones y que quizás, bueno, si no han podido compartir un poco más de las propias o de lo que pasaba en sus consultorios, habría que pensar por qué. Yo creo que hay un encorsetamiento que también propone a veces la academia, que tiene que ver con esto de demostrar lo que se sabe y no lo que no se sabe, de premiar a quien fascina y deja al público así boquiabierto y no al que genera preguntas o provocaciones o pensamiento, incluso un pensamiento que puede ser silencio, ¿no? Pero pensamiento, no pura fascinación. Entonces yo diría que ahí, bueno, se va como cerrando un primer momento, digamos, con la finalización de la carrera, pero que es inmediatamente el inicio de mi práctica, porque yo inicio una práctica antes de graduarme. Tuve esa fortuna y me gradué en 2001. Imagínense. Me gradué en 2001 y me pongo a leer El Eternauta. Era como para pegarse un corchazo. Yo sentía que la facultad de psicología era la casa de Juan Salvo, ¿viste? Y si salía me agarraban los copos mortíferos, ¿no? Bueno, pero tenía que salir. Pero bueno, salí quedándome nuevamente un poquito porque empecé una pasantía de clínica con niños, coordinada por Amanda Martínez, que muy generosamente me supervisó todos los viernes durante casi 2 años. En lo que fueron mis primeras prácticas con niños en consultorio, pero también volviendo al espacio de juegos, volviendo al encuentro con otros, ¿no? Creo que esto también es algo fundamental de mi encuentro con el psicoanálisis, un encuentro que siempre tuvo que ver con el encuentro con la historia grande, con la militancia, con el arte, con lo lúdico, el teatro, con otros que tienen otras prácticas, docentes de lenguas extranjeras, teatreros, gente de bellas artes. Era una pasantía de extensión universitaria que se hacía conjuntamente psicología, humanidades y artes. Y luego, bueno, volver a lo que habían sido mis trabajos, mis empleos durante mi carrera, la gastronomía. Era como que me había graduado de psicóloga para dejar de trabajar de psicóloga, trabajar ad honorem. Y finalizando el 2001, o sea, bien sincrónico con el diciembre de 2001, me llama Marite Colovini, que ya venía siendo una buena interlocutora durante la carrera, había sido mi docente en clínica,
Ella, pura también, fue muy habilitante, nos invitaban a presentar nuestros trabajos a la Sigmund Freud. Yo ya tenía relación con la escuela Sigmund Freud y con el Instituto de la Familia, donde la iba a escuchar a Marta María Roberti, Héctor Fioli, y disfrutaba mucho de ese pulular por distintas instituciones y escuchar a lacanianos y escuchar a no lacanianos. Bueno, en 2001 entonces me llama Marité, me dice, además de porque te conozco como estudiante, porque te conozco y porque la paciente vive en tu y demás, bueno, y comienzo a trabajar en acompañamiento terapéutico. Y ahí podría decir que lo revelador fue poder empezar a trabajar de una manera que hasta ahora no se me había presentado a partir de la práctica con niños, que implicaba repensar cuestiones de la psicopatología en el trabajo con adultos. O sea, con los niños, por supuesto, yo estaba muy conmovida por las preguntas ligadas a la constitución psíquica, pero mis reflexiones no venían tan sesgadas por el lado de la pregunta por la psicopatología, ¿no? Podría decir que las primeras prácticas de AT fueron las que reinstalaron esa pregunta ya desde el plano de la experiencia, ¿no? Y ahí me encuentro, bueno, por suerte con la interlocución de Marité, que era muy abierta y que habilitaba mucho mi palabra y que, digamos, pensaba conmigo y definíamos cosas juntas, ¿no? Respecto de la paciente. Y ahí fue cuando empecé a abrir preguntas en torno al diagnóstico, a cómo pensar el diagnóstico, ¿no? A cómo pensar las cuestiones ligadas a la constitución de las estructuras, de la transferencia. La transferencia en una situación sumamente singular, que es la del trabajo del acompañamiento, ¿no? Donde las pasiones, los afectos son muy intensos, entonces nos obligan todo el tiempo a estar haciendo como un service de la contratransferencia, que era un concepto que yo no había escuchado en toda mi carrera, en todo mi recorrido por la facultad, jamás había escuchado. Cuando decías contratransferencia, es lo mismo que la resistencia del analista. Ajá, listo, bueno, y no. Luego tuve la posibilidad de leer cosas que habían escrito otros autores sobre la contratransferencia y sobre todo Winnicott, ¿no? Que yo ya venía leyendo por mi trabajo con niños. Y pude, por un lado esto, ¿no? Pensar cómo esa intensidad que proponía la transferencia en el AT, me ponía a mí a tiro respecto de trabajar mis propias resonancias, mis propios afectos, lo que a veces se genera vinculado a cierta advertencia, no quedar muy capturado en una demanda que puede ser muy masiva, pero al mismo tiempo solícito a esa demanda, porque sabemos que se trata de situaciones en las cuales una no ofrece interpretaciones, digamos, no está trabajando como analista en la aplicación del método, digamos, stricto sensu, sino que, bueno, va ofreciendo por un lado elementos vinculados a la propia subjetividad, se va ofreciendo como un soporte identificatorio, pero también como sostén de toda esa explosión afectiva que suele caracterizar a los acompañamientos con mucha angustia, bueno, con situaciones en las cuales o frente a las cuales nos vemos obligados a hacer toda una reflexión en torno al narcisismo, a la constitución del yo. Entonces, por un lado me encuentro con reflexiones ligadas a la transferencia, a cómo dejarme usar, diría Winnicott, en la transferencia, pero también a poder tratar de precisar al máximo cuestiones vinculadas a esta formación del yo para justamente no recaer en lugares más vinculados a cierta ortopedia o a esta idea, ¿no? Como la de un yo auxiliar malinterpretada, que tiene que ver como con el hacer por, ¿no? Para que después el otro haga solo. Es mucho más complejo ese pensar hasta dónde aparecer para que el otro aparezca, es bien complejo. Y decía que además me trajo, digamos, me reinstaló la pregunta por el diagnóstico, porque claro, cuando Marité me dice, mira, es una paciente con una psicosis, está internada, la van a externar, y yo me encuentro con una persona que, yo aparte, imagínense, salidita de la facultad de psicología, a ver un neologismo, ay, esto es un neologismo, ¿viste? Es psicótica. Y me encuentro con una paciente que puede historizar, que puede precisar sus momentos de quiebra, de fractura, de traumatismo. Entonces digo, che, Marité, me parece que por allí tendríamos que pensar si en este momento está tan psicótica o quizás algo de la internación permitió reorganizarla.
aparecen otras cuestiones. Me dice, está bien, pensémoslo, ¿no? Esto está bueno, sí, para mí por esto y por esto, pero sí, vayámoslo viendo. Y ahí es donde yo me reencuentro con la importancia de pensar en la historia del paciente, en el traumatismo y en la historia traumática, ¿no? Como más allá de, o dejando un poco en suspenso esa avidez por saber la estructura, ¿no? No digo que esto no sea fundamental y no sea parte de nuestra brújula, digamos, ¿no? Al momento de asumir un compromiso de trabajo clínico. Y después, bueno, voy como desempolvando libros que cuando los había comprado no los entendía bien, o digamos, en el curso de esos años, ¿no? Narcisismo de Hornstein, por ejemplo, para mí fue una gran bisagra. Y empiezo a pensar en términos más de las dominancias estructurales, ¿no? De que, bueno, puede haber momentos en donde la estructura funcione a dominancia psicótica y otros los que no. O que una dominancia neurótica de alguien que parece como muy resuelto y con mucha capacidad elaborativa, por algún evento de la realidad o por algo que está atravesando en su proceso de análisis, hace que, bueno, se tambalee esa dominancia, ¿no? Y algo de esto, que digo, viene de la mano de la T por la particularidad de las personas con las que trabajaba, por esas situaciones límites, podríamos decir, que tenían tanto que ver con historias de tanto traumatismo, fueron las que me impulsaron, digamos, de alguna forma, a revisar esto, a poder revisar también la idea de las corrientes psíquicas, ¿no? La idea de las corrientes de la vida psíquica, esto de que, bueno, alguien puede, digamos, en algunos aspectos de su vida funcionar muy neuróticamente y en otros hace agua, ¿no? Y en otros domina la compulsión, en otros domina el trastorno. Hay un modo de presentación de la repetición que obliga a pensar, digamos, en formas de intervención analítica que no son la interpretación, porque además no están, digamos, formateadas psíquicamente, su materialidad no responde a la propuesta de la asociación libre, a la sintomatización. Entonces, bueno, el acompañamiento me ayudó a pensar estas cuestiones de la mano de lo que volvió a ser mi práctica en salud pública. No me privaba de nada, chicos. En esa época no me privaba de nada. Acompañamiento, salud pública, niños, juegos en la calle. Y en esto de la búsqueda de continuar con algo del refugio de la facultad, totalmente consciente de eso, para que no me agarren los copos mortíferos del Eternauta, o disfrazándome un poco de Eternauta, con lo que la facu me aportaba, volví a cursar, ya en 2002 sería esto, la carrera de especialización en psicología clínica, institucional y comunitaria, que es la carrera que dirige Silvia Grande, que es alguien que también fue muy importante en mi formación, ¿no? Marité previamente, bueno, otros tantos, Raúl Gómez, digamos, Curie también en su momento. Luego, bueno, yo tomo distancia con algunas posiciones de Curie, pero fue un docente que, a pesar de que no estaba de acuerdo con las obras de teatro, era un interlocutor muy, muy valioso para mí. Y bueno, cuando empiezo la carrera me encuentro con Silvia, que era un poco como esa síntesis, ¿no? Que yo pensaba del psicoanalista comprometido con la realidad, que hace una apuesta fuerte en el marco de la salud pública, que el psicoanálisis puede ser un actor, digamos, que desde una posición humilde, ¿no? Vaya al encuentro con otros actores del campo de la salud a ofrecer o a producir lecturas complejas de una realidad en la cual, digamos, los sujetos sufren por muchas cosas, ¿no? Y también por situaciones de precariedad material que de ninguna manera para nosotros podrían ser el registro o el orden desde el cual explicar todo lo que le pasaba a las personas, ¿no? Entonces, ese gesto de poder, bueno, pensar que de la historia, pensar que de los traumatismos, en esas personas respecto de las cuales la sociedad podría llegar a decir, ¿cómo no va a sufrir si no tiene con qué comer? ¿No? Primero resolver la comida, después de la netbook. Bueno, había ahí como una apuesta fuerte, ¿no? A que se pueda escuchar un sujeto ahí, ¿no? Un sujeto que sufre, que tiene una historia. Y la carrera, bueno, fue un lugar importantísimo, porque no solamente la cursé, sino que después fui también tutora, siempre estuve ligada, hasta hace poco que me invitaron a escribí un artículo para la revista Barquitos Pintados, digamos. Es un lugar en el que conocí a muy buenos amigos, gente que hizo las residencias y luego su práctica de carrera en los centros de salud donde yo estaba. Lucía Briguet, bueno, Iván Branner, tantos otros, no nos podrían mencionarlos a todos, que luego pasaron a ser nuevos compañeros de ruta,
sumados a los anteriores, ¿no? De los que también aprendo mucho, digamos, porque son compañeros de unos 8 o 9 años menos que yo, pero que luego han sido pares. O sea, con Iván escribimos juntos un artículo del libro, fue un docente que también participó de lo que yo luego armé en torno al acompañamiento terapéutico, con Lucía estamos en permanente diálogo. Quiero decir, hay, digamos, en la carrera un espacio de formación que excede por lejos lo académico y que al mismo tiempo nutre a lo académico de todo lo que va ocurriendo en los efectores de salud donde se hacen las prácticas, ¿no? Entonces en Silvia, encuentro es una maestra que es también supervisora y que es par. Cuando yo le digo a Silvia, para mí vos sos eso, ella se alegra, pero me dice, no lo podría pensar de otra manera, ¿no? Y si yo lo pienso de mi lado, cuando yo intento transmitir o acompañar a alguien en su formación, tampoco lo puedo pensar desde otro lado, o por lo menos es hacia donde quiero ir, es hacia donde intento ir, porque recupera algo de eso que me acompaña desde siempre, que tiene que ver con la pregunta sobre la relación con el poder, ¿no? Que es el poder de la transferencia, entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo se lo usa, ¿no? Que es el poder de transmitir, el poder del pensar, digamos, que es el poder de transmitir un saber que es poderoso, pero que tenemos que tratar de que no obture, ¿no? La reflexión del otro, la palabra del otro, la pregunta del otro. Me parece que esto es como un trabajo constante, ¿no? Y que habla de cómo el psicoanálisis habita en mi vida, digamos, hoy. Que esto de estar todo el tiempo moviendo, descolocando, ¿no? Volviendo un poquito a aquella época y a la época, digamos, de salud pública, yo hice algunos reemplazos, digamos, me fueron convocando por el antecedente de la pasantía, pero en ese momento no había concursos, no había casi nada. Esto del Estado quebrado, del que lo que se armaba era con mucha voluntad, con mucho trabajo de destajo. Pero a los años más o menos habrá sido 2004, 2005, se abrió un concurso para un trabajo que era en el marco de un equipo interdisciplinario, para el trabajo con niños nuevamente. Vuelvo a Empalme Graneros, que fue el lugar de la pasantía, ya ahora con este equipo de psicopedagoga, docente especial, un trabajo maravilloso. Y en simultáneo ingreso en la provincia a través de un concurso. Que, un concurso muy esperado por muchos años, ingreso a la provincia. Entonces estaba en ese proyecto con ese equipo, en salud pública y en mi consultorio, ¿no? Hubo otras experiencias, digamos, ahí con el acompañamiento, con una cooperativa de analistas que armamos un grupo de compañeros que solamente duró 2 años. Es muy, muy difícil la cuestión cooperativa, sin duda, pero fue una buena experiencia, aunque duró poco también. Me meto de lleno, digamos, al trabajo ahí, ¿no? En salud pública, de lleno, por supuesto, siempre preservando estos afueras, ¿no? De el estar, digamos, yendo a espacios de estudio en instituciones, de gestionarlo con los pares. Pero salud pública, digamos, fue como salud mental, fueron ahí como, podría decir, las marcas, ¿no? De esos años. Hablaste ya de esto, pero me parece que estaría bueno ampliar un poco más. ¿Qué pensás de la política del psicoanálisis en la Argentina? O sea, de los grupos de estudios, de las instituciones, de las escuelas. Por un lado, creo que no siempre que se habla de política de psicoanálisis se habla del poder. Se supone que somos todas almas bellas, ¿no? Que nos guiamos por la ética kantiana y que estamos siempre como dispuestos a hacerle el bien a nuestro semejante y a discutir democráticamente, intercambiar respetuosamente las diferencias, y me parece que no. Y de hecho creo que la pasmosa ausencia aún vigente de polémica en el campo del psicoanálisis da cuenta de una pobreza institucional. Me acuerdo cuando, en el marco de los 10 años del Campo Psi, que es una revista local que salía, ya no sale más,
que promocionaba consultorios y actividades, sí, de Rosario, se convoca a Carlos Curia y a Silvia Bleichmann para discutir en una mesa sobre actualidad. Y fue una verdadera discusión. Y me acuerdo que el comentario de algunas y algunos que estábamos allí fue: al fin, ¿hace cuántos años que estábamos esperando esto? Digo esto porque es una señal justamente de cómo parecería que los discursos, las teorizaciones, las concepciones, los modos de formalizar el objeto, ¿no?, de nuestras prácticas son prolíficas, pero van como por carriles paralelos, ¿no? No se encuentran. Y me parece que si tenemos que hablar de la realidad, de la política, del psicoanálisis pensado, al menos yo lo pienso desde la pregunta por las instituciones formadoras de analistas o que convocan o alojan analistas en formación, ya formados, más o menos formados. Que sería un analista de todo formado, imposible, pero bueno. Me parece que si nos atenemos a esa dimensión de lo institucional, sigue habiendo una deuda de nosotros con nosotros y con la comunidad que usa nuestro oficio, nuestra práctica, y que tiene que ver con esto, de poder pensar cómo generamos espacios de intercambio genuino en los cuales, por supuesto, respetuosamente puede haber intercambios tan respetuosos como genuinos. Entonces, o sea, confluimos, bueno, decimos de distinta manera lo mismo. No, por allí no, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una reflexión para hacer en este sentido. Me parece que si no podemos dar estas discusiones hay un empobrecimiento también de la producción en psicoanálisis. Y si tuviera que pensar desde dónde retomar algo de esto, me parece que es desde los propios testimonios de análisis, ¿no? Y no para recaer en un reduccionismo que diga todos los lacanianos esto, todos los no lacanianos esto, todos los Bleichmannianos, porque sabemos que hay cuestiones, por supuesto, personales, hay modos de práctica, hay modos de hacerse de las teorías, de hacer con ellas. Pero si no podemos estar dando cuenta como analistas desde dónde hacemos lo que hacemos, o sea, si las instituciones no pueden dar cuenta de esto a la luz de los efectos, y si hay dificultades en los efectos porque nos fue mal con el paciente, no se puede pensar por qué. Lo único que le queda al psicoanálisis, como dice Silvia Bleichmann, es implosionar por sus propias contradicciones internas, o diría, por lo no trabajado de esas contradicciones, ¿no? Entonces me parece que este es como un punto, ¿no? Sensible, por supuesto, porque nos involucra a nosotros como no solamente no teniéndola tan clara, no sabiendo todo, sino como quienes podemos ser también pasibles de error, digamos, ¿no? Entonces creo que hay como todavía poca divulgación sobre eso, ¿no? Es más frecuente seguir escuchando de los éxitos, de lo bien que me fue con tal paciente o con tal otro, y no de las oscilaciones, no incluso de las malas experiencias de análisis. Hay como todo un tabú, me parece también, respecto de esto, de poder hablar de lo mal que me fue, de que, ¿no? De que bueno, no fue fructífero en tal aspecto, pero no en otro, y poder teorizar con eso, ¿no? Que no quede como esa experiencia ligada a lo vivencial, que de pronto va como, nuevamente, ¿no?, por un carril paralelo al de la teoría. Me parece que todo el tiempo estamos teorizando, ¿no? Si estamos en un análisis más o menos fructífero, digamos, fecundo, respecto de lo que estamos trabajando ahí, ¿no? Y en ese sentido, para mí hay mucho de la política del psicoanálisis que entonces se produce no solamente en las instituciones, sino también en los análisis, ¿no? Y que nuevamente tienen que ver con la posibilidad de que pensemos desde nuestras propias experiencias de análisis, desde nuestras propias prácticas como analistas, nuestra relación con el poder, con la institución, con la realidad, desde lo que hacemos, desde lo que otros hacen con nosotros, lo que hacemos en ese espacio propio de análisis, ¿no? Y en ese sentido, para mí hay como un antes y un después. Me voy quizás a otro plano que tiene que ver con el de los propios análisis, en la elección que hago de mi actual analista, digamos, que ya hace más de 12 años que voy con ella, con algún que otro impasse en el medio, cuando fui mamá y decidí tener mucha más libido puesta ahí que en mi análisis, que ya venía siendo bastante suficiente como para encarar esa nueva etapa con tranquilidad y alegría.
Pero previo a eso, digamos, mis dos experiencias anteriores me planteaban como una suerte de decisión entre lo que yo estaba practicando ahí y el modo como practicaba el psicoanálisis yo. Por lo que, bueno, veía que había algo ahí que no estaba encontrando, ¿no? Y no por invalidar esos procesos, con lo bueno que tuvieron, con lo que me aportaron. Pero veía que había una suerte como de, podría decir, repetición, digamos, incesante en algunos aspectos que no eran elaborados, ¿no? Por lo que yo iba a análisis, digamos, además de para formarme como analista, ¿no? Y dificultad del lado de los analistas de poder trabajar con lo traumático, ¿no? En las dos experiencias se reiteró esto. Dos experiencias en donde las elecciones de analista tuvieron que ver con esto que refería antes de cierta fascinación por el saber, por el nombre, el prestigio, ¿no? Insisto, hicieron sus aportes. Me acuerdo que mi segundo analista me empezó a aportar la posibilidad de preguntar, ¿no? De que un analista pregunta, que la primera no, la primera prácticamente no me preguntaba nada, ¿no? Escuchaba, dejaba que yo desplegara y me interpretaba, ¿no? Entonces ahí la pregunta empezó a ser, bueno, ¿cómo se trabaja con lo traumático que habita en todos, obviamente? Por más suerte que hayamos tenido en la vida, momentos de desamparo vivimos todos, momentos traumáticos vivimos todos, infortunios, incapacidad de responder ante el embate de la realidad, porque eso es el traumatismo, ¿no? Imposibilidad de responder con lo que uno tiene elaborado hasta el momento como defensa. Entonces, algo de eso también fue determinante, ¿no? Yo diría que marca una inflexión en mi recorrido, me encuentro con el psicoanálisis, ¿no? El hecho de ver cómo yo estaba tratando de servirme desde la teoría, desde las supervisiones. Andrea Labartete me aportó mucho allí. Las supervisiones siempre fueron como una fuera para, de alguna manera, monitorear mis análisis, ¿no? Esa otra escucha de ese otro analista. Andrea me ayudó mucho en esa ocasión y tantos otros, ¿no? Cecilia Borodiller, bueno, distintas personas con las que supervisé en esos primeros años. Y darme cuenta que había un pendiente, ¿no? En esto de, no el ingreso de la historia, sino en cómo entraba la historia, cómo entraba lo vivencial, cuán tenido en cuenta era eso vivencial, en un detalle, en la pregunta por el afecto, en la pregunta por la teoría elaborada sobre eso vivenciado, ¿no? Y evidentemente esos dos primeros análisis hacían agua allí, ¿no? Entonces ya habiendo logrado una serie de cosas que yo quería lograr, pero viendo pendiente la elaboración de otras, decido hacer ahí un cambio que fue muy determinante porque fue, digamos, un cambio, una elección por Miriam Caraballo, a quien yo ya conocía del Instituto de la Familia, pero a la que no había podido ver como analista en su momento. Y probablemente por la pregnancia de esa fascinación por el saber, los nombres, lo ligado a la facultad, que me había llevado a elegir a los dos primeros, ¿no? La primera por cercana a la facultad, bueno, a cierto mundillo. El segundo porque, bueno, era un analista de muchos años, ¿no? Con una formación que estaba después vinculado, milleriano era él, al campo freudiano, bueno, en fin. Entonces, digo, está Miriam. Entonces yo ya había empezado a supervisar con ella, ¿no? Y luego comienzo análisis. Y ahí pude encontrarme finalmente con la posibilidad de ese trabajo con lo traumático, que yo le agradezco profundamente porque es un trabajo que demanda del analista algo que puede ser transmitido en el marco de una institución, ¿no? Pero que fundamentalmente se transita en el análisis. Y que está asociado a que el analista puede ofrecerse como sostén, que era algo que yo había experimentado en prácticas clínicas con estados muy límites de algunos pacientes, sobre todo de pacientes en salud pública, de pacientes de acompañamiento terapéutico, pero que todavía no había podido experimentar en mis propios análisis, ¿no? Un poco por mis propias limitaciones, o lo que tenía que trabajar como recorrido previo para llegar a ese punto, un poco por limitaciones de los analistas, ¿no? Pero que me hacía pensar en esto de las cronificaciones de los análisis, ¿no? Porque hoy yo con Miriam elijo seguir trabajando y en parte también es por mi práctica y porque está bueno lo que hago ahí y no tengo ahora ganas de prescindir de ello, pero pienso que en algún momento lo voy a hacer y es un análisis que me invita a poder pensar en esa proyección. En cambio en la otra era una incesante frustración, digamos, ¿no? Que después yo me pregunto, bueno, ¿cómo impacta en algunas personas, ¿no? Ese no trabajo con lo traumático, esa repetición que parece que fuera culpa de tus ganas de gozar. Con eso que te mortifica, ¿no? Con eso que es más fuerte que vos, que tu voluntad, ¿no? Y digo, bueno, no.
justamente, digamos, si hay algo sobre lo que trabaja el psicoanálisis, a diferencia de otras prácticas psi, es esto, la posibilidad de que esa repetición pueda leerse en clave de efecto de traumatismo. Y al traumatismo no se le responde con interpretación necesariamente. Se le responde con una actividad muy singular del lado del analista, que tiene que ver no solamente con poder hacerse sostén de un afecto que puede ser muy perturbador para el analista, porque puede ser el desencadenamiento de mucha angustia, el abrir determinadas vivencias, no desde lo intelectual, sino desde lo afectivo, y también lo obliga a estudiar, digamos, otros modos de pensar esa materialidad psíquica. Y es ahí donde concurre, ¿no?, lo que yo ya venía reabriendo en mi estudio de Silvia Bleichmar, con mi análisis, con un nuevo espacio de supervisión con Lucrecia Montoya, que además es muy amiga y compañera de ruta en salud pública, y con un momento que creo que tiene que ver como con cierto acotamiento de mi apuesta tan fuerte en salud pública, en salud mental, en el acompañamiento terapéutico, y que hace al inicio de un trabajo donde empiezo a darle un mayor protagonismo al momento de, ya no diría solo el pensar, sino también del escribir, del transmitir, que ya venía con algunos antecedentes, ¿no? Porque en instancias de mi segundo análisis, de las preguntas, que me ayudó como a poder escucharme y verme en esa vorágine que estaba en salud pública para empezar, digamos, a trabajar algo de eso, apareció la idea de hacer un seminario en la facultad, de volver a dar clases, porque yo ya lo había hecho desde Social 1, entonces volver a conectarme con la facu, elaborar esa propuesta, que fue un espacio para mí sumamente feliz y rico, donde yo podía llevar insumos de mi práctica y abrir preguntas, ¿no? Preguntas respecto de lo que los estudiantes estaban recibiendo en otras materias sobre, por ejemplo, qué es lo imaginario, y discutir si lo imaginario era lo engañoso o el yo era lo engañoso, ¿no? Hablar de la transferencia, bueno, en fin. Fue un espacio para mí muy rico, que duró 3 años y que después tuvo otro modo de continuidad con Ceci López Ocaris en el Colegio de Psicólogos. Desde el área del colegio, donde un montón de compañeras y compañeros trabajando además en la perspectiva de situar al acompañamiento como una práctica de jerarquía, digamos, en el campo de la salud mental, ¿no? Y desde una perspectiva clínica. Esos podríamos decir son los antecedentes de lo que luego se va armando más consistentemente como una elección de recortar un poco el hacer con tantas situaciones adversas que me compelían a poner mucha energía en una práctica para poder empezar también a darme espacios más amplios de formalización, de lecturas, de estudio, desde la transmisión, que por supuesto obliga también a todo un trabajo de búsqueda máxima de argumentaciones, digamos, a los fines de una claridad, de una amabilidad, digamos, ¿no?, con quien recibe, y para poder generar diálogos que sean interesantes. En relación a la escritura, la siguiente pregunta. Publicaste un libro y nos interesa saber cómo fue el proceso de escritura, de publicación, también qué relación tenés vos a la escritura, y estás hablando de la transmisión, de la formación, de la práctica, si ha tocado algo de eso la publicación del libro. Bueno, y el libro fue efecto de, por un lado, una intención de cierre de mi práctica en el acompañamiento, muy paradojal, porque uno cierra con un libro y en realidad la edición de un libro vuelve a abrir, ¿no? Pero yo había practicado acompañamientos en simultáneo con la atención de pacientes, salud pública, consultorio, etc., durante más o menos 2000 al 2004. No fui una acompañante terapéutica a tiempo completo ni de muchos años. Me parece que porque tenía también el otro frente intenso de salud pública y tantas transferencias intensas, uno no puede sostener responsablemente, ¿no?, tantos procesos de ese tenor. Entonces el libro viene de alguna manera a ser la ocasión para poder no solamente volcar cuestiones que yo ya venía teorizando a propósito del seminario, de trabajos que escribía, ¿no?, para algún que otro encuentro, congreso, etc.,
sino también la posibilidad de trabajar cuestiones de la práctica del psicoanálisis en el campo de la salud mental, por lo que podría decir que no es un libro solo de acompañamiento terapéutico, es un libro sobre la relación psicoanálisis-salud mental, psicoanálisis política, psicoanálisis en diálogo con otras prácticas y otros saberes. Y en ese sentido fue también la ocasión de poder, por un lado, meterme como más de lleno en el estudio de la obra de Sylvia Bleichmar, que es quizás de todos los analistas que retomo allí, la que más retomo, y de poder pensar también una respuesta a la pregunta por qué era la práctica situada, que era algo que, porque el libro es el acompañamiento terapéutico como práctica situada. Yo había escuchado, como digo ahí en la introducción, en una actividad que fue la presentación del libro Narcisismo de Louise Hornstein por Sylvia Bleichmar en la Facultad de Psicología a fines del 2000. Y que me había convocado mucho y que no había tenido mayor despliegue. Después Silvia lo trabaja en la charla, eso después aparece en uno de sus libros, la transcripción de esa presentación. Y para mí no estaba tan presente eso como la pregunta de qué es práctica situada, porque a la vez venía pensando en la necesidad de insistir en poder pensar cómo es nuestro psicoanálisis, cómo practicamos el psicoanálisis los analistas argentinos, los analistas latinoamericanos, cómo podemos pensar desde una epistemología que ponga en cuestión, digamos, también cierta producción de subjetividad que me parece que nos atraviesa desde siempre a nosotros, pero que coexiste con otras, ¿no? En esa composición mestiza que tenemos los americanos, ¿no? Un poco europeos o bastante europeos, un poco indígenas. A mí no se me nota, pero por supuesto, como todos los argentinos, la gran mayoría tengo criollos en mi sangre, indígenas. Entonces digo, bueno, a ver, venía muy atravesada también por viajes, viaje a Perú, viaje a Bolivia, ¿no? Cuba, México. Entonces, esas mismas elecciones, que son elecciones de vida, que son ganas de acercarme a ciertas realidades, mi laburo en los barrios, mi laburo con la comunidad toba, muy intenso. Entonces, digamos, eso fue también interpelando y poniendo una pregunta respecto de la producción de subjetividad y de lo que hace sufrir de ciertas producciones de subjetividad, más puntualmente una asociada a los ideales de eficientismo, del ser, ¿no? Del tener para ser, del hacer para ser. Entonces ahí me encuentro con Rodolfo Kusch, ¿no? Que es un filósofo antropólogo que plantea o recupera de las comunidades originarias andinas la idea del estar, ¿no? Entonces empecé a pensar esta cuestión del estar y del estar en la situación y de ese estar que tiene que ver con también ver qué es lo que se despliega, que me parecía que era interesante de poner en juego o en diálogo con la cuestión de cómo uno espera también que el otro produzca, ¿no? En el vínculo, podríamos decir, en el lazo, ¿no? Transferencial, de cómo dispone cosas para que el otro produzca, cómo dispone una pregunta a veces, no una interpretación, no un sentido acabado, ¿no? Sino un sentido para que aparezca otro, una pregunta por la teoría que el otro tiene, por lo que siente para que aparezca, ¿no? Un trabajo por el detalle que también supone una minuciosidad y una capacidad de espera que en nuestra producción de subjetividad más dominante no es, digamos, podríamos decirlo, lo protagónico. Entonces fue, digamos, como una búsqueda también y una construcción que se fue dando a partir de la decisión de escribir el libro, que a mí me redundó también en mi práctica, porque toda esa reflexión acerca del estar para ser y del estar en comunidad también marca, digamos, el modo en cómo yo dejo que ingrese la realidad en mi consultorio, que siempre ingresa, aunque uno no quiera, ya lo sabemos, pero que eso pueda tener un estatuto, ¿no? Que pueda tener un estatuto metapsicológico, diría, ¿no? A partir de lo que quien asiste trae, de su lectura de la realidad, de cómo eso lo va permeando, ¿no? De cómo se va armando sus defensas a partir de ciertas cuestiones que son ideológicas. Entonces es algo con lo que por supuesto dialogo, respecto de lo cual también tomo una posición que de ninguna manera invalida la posición que va tomando el otro, por supuesto, la idea es que aparezca el otro, ¿no? Pero frente a la cual no busco de ninguna manera posicionarme de forma neutral. Entonces, por un lado podría decir que tuvo ese impacto en mi práctica, y después, en cuanto a la cuestión concreta del proceso de escritura,
fue súper interesante jugármela por hacer algo de acompañamiento, aunque ya no fuera a hacer mi práctica, y aunque ya no era mi práctica fundamental, porque mi intención política era la de que pudiera llegar a un libro de psicoanálisis a aquellos que no practican el psicoanálisis, pero a los que yo invito a que lo practiquen, como pacientes, como acompañantes, como trabajadores de la salud mental, que lo practiquen en el sentido de que puedan incorporarlo, digamos, a su repertorio de referencias, ¿no? A su modo de poder pensar la relación con el otro. Entonces, digamos, para el proceso me advertí que quería que alguien me corrigiera, que alguien me leyera, y no fue psicoanalista, o sea, le mandaba mis artículos a los amigos de confianza, siempre generosos, dispuestos a jalarme, a bancarme los borradores, pero convocó en esa instancia a Ignacio Maldován, que es un lingüista, escritor, bueno, en fin, que hacía poco había vuelto a la Argentina, que estaba viviendo en Rosario, recientemente él es de Buenos Aires, y que fue un acompañamiento tan riguroso como amoroso, en el sentido de ser muy, muy tenaz, digamos, en la marcación de esto no se te entiende, Maga, esto no se te entiende, volverlo a escribir, y así tener que escribir 5, 6, 7 veces un párrafo. Y que agradezco, porque podría decir que a partir de esa experiencia de escritura yo aprendí a escribir. Yo siempre escribí, digamos, ¿no? Me gustaba escribir, no me perdía ocasión de encuentro, congreso, la municipalidad, en la provincia, congreso de salud mental y derechos humanos, para escribir sobre mis prácticas, escribir a veces en grupo, a veces sola, pero yo ya aprendí a escribir de una forma que contemple ser amable con el lector, que implica poder plantear algo complejo, pero poder plantearlo con el horizonte de que pueda ser entendible para la mayor cantidad de personas posible. Así que bueno, me dejó una marca muy fuerte, porque a partir de ahí de alguna forma empecé a soltar la mano. Fue coincidente también con el empezar a tener algunas intervenciones en medios, ¿no? Primero en la radio, en el programa El Perseguidor, de FM Universidad, CNN, después Universidad, con Ariana Moretti, Esteban Vázquez. Ahí en un momento tuvimos una columna con Ariana, donde trabajamos cuestiones de salud mental, psicoanálisis, política, feminismo, bueno, que también me obligaban a este trabajito, digamos, de ser clara, de ser precisa, argumentativa, para un público diverso. Y luego empecé a editar algunos artículos en medios, bueno, en Página 12, después en otro medio de Buenos Aires, que siempre generosamente recibe lo que le escribo, motivada por este cruce, nuevamente, entre política, psicoanálisis, sociedad, actualidad, cultura, ¿no? Donde el psicoanálisis queda situado como un interlocutor más, no cualquiera, por mi propia formación, pero que intenta no explicar la realidad, sino también dejarse interpelar por la realidad, ¿no? Entonces a lo mejor tomo una película, una serie que se está viendo, que me conmueve, que me activa alguna reflexión, alguna pregunta, y pongo a dialogar ahí, ¿no? Cuestiones que vengo leyendo de Bleichmar, con esa pregunta o eso que me interpela desde ese objeto cultural, diría Winnicott, ¿no? Y me gusta mucho ese ejercicio. Y el de poder ir transmitiendo algunas cuestiones que creo que son aportes para la política, aportes para la cultura desde el psicoanálisis, pero en el marco de ese diálogo, donde algo de lo que está pasando en la cultura también enriquece, ¿no? Digamos, un concepto, o le da alguna vuelta, en fin, o lo pone a trabajar en alguna situación de la realidad en particular, ¿no? Tratando ahí como de no caer en fórmulas ya consabidas, ¿no? Analizar una película desde el feminismo, decir, bueno, es una madre que cría sola a partir... No, veamos qué hay de lo fraterno en esa madre que cría sola, por algo que había escrito sobre el Blondie de Dolores Fonsi. Y bueno, a lo mejor el hallazgo es un detalle, es una cosita, ¿no? Pero que puedo pensar por lo que me atraviesa el psicoanálisis, pero también por ese real que me atraviesa desde esa película, ¿no? Un poco esto de los poetas se nos adelantan, decía Freud, ¿no? Respecto de los psicoanalistas. Entonces, tratando de mantener esa, digamos, posición de paridad, podríamos decir, con otras producciones, con otros saberes. Y pensando que además, bueno, este psicoanálisis que vengo estudiando ya desde hace muchos años, también es pensado con la perspectiva de un diálogo muy fuerte con los acontecimientos traumatizantes de nuestra historia, con nuestra realidad, con nuestra situación política. Ustedes saben, y quienes no lo saben, les comento, Silvia Bleichmar tiene libros teóricos que son especialmente rigurosos, su tesis doctoral y otros, sus seminarios transcriptos que se siguen editando. Ahora, a fin de año,
sale otro, digamos. Y también tiene una serie de textos que algunos de sus discípulos categorizan como de ensayos políticos, ¿no? Que son estos textos a partir de los cuales muchas personas llegan a Silvia, ¿no? Personas aparte del campo educativo, bueno, en fin. Y me parece que algo de eso, y eso que ella proponía de poder ejercitar un psicoanálisis de la vida cotidiana, es algo que a mí me convoca especialmente, ¿no? Pero no para hacer una aplicación de fórmula, sino, insisto, para poder pensar en términos de este diálogo en donde la vida cotidiana, la producción de subjetividad también va como poniéndonos preguntas respecto de cómo vamos trabajando, de cómo vamos definiendo nuestro objeto, cómo conceptualizamos, ¿no? esa realidad con la que nos encontramos. Y en ese sentido, bueno, me parece que esto, ¿no? Todo este movimiento de volver a oír a la escritura, pero ya con este ejercicio que fue especialmente arduo de la escritura del libro, me permite también una acción, digamos, en un campo extraconsultorio que es parte también de mi identidad, ¿no? Que tiene que ver un poco con aquella estudiante que hacía las obras de teatro en el salón de actos, pero también afuera de la facultad, ¿no? Pensando en esto de ir y venir, de que el afuera entre, de salir al afuera, de que todos estos campos o planos se vayan permeando mutuamente. Maga, para nosotros fue importante tu recorrido porque de alguna manera fuiste una referente para pensar el acompañamiento terapéutico desde el psicoanálisis. Y es algo que por ahí alguna gente rechaza o que no siempre estuvo instalado. Contanos por qué es importante avanzar en criterios clínicos, epistemológicos y que amplíen el marco de las prácticas. Me quedo con esta última parte de la pregunta, de cómo pensar un psicoanálisis que permita ampliar los márgenes de su intervención, de la analizabilidad, pero digo sobre todo de la posibilidad de la intervención de una práctica que logre modificar el sufrimiento psíquico, ¿no? Y en ese sentido el acompañamiento fue muy importante dentro de mis prácticas porque si bien yo ya venía con la experiencia de salud pública, por la pasantía y una vocación como de no quedarme muy colodado donde me ofrezcan ponerme, porque era una hincha rebelde y inquieta, pero el acompañamiento en particular me ofreció esa posibilidad de pensar en la adecuación del dispositivo a lo que yo podía leer como problemática en la cual intervenir, justamente con esta pretensión de aliviar el sufrimiento psíquico. Si bien está extendida la idea de que hacer un proceso de análisis es pasar por un padecimiento que no es gratis, o que hay sesiones en las que salimos bien, sesiones en las que salimos mal, etc., me parece que a veces se tiende, o uno escucha, que el pago, ¿no?, en angustia, en repetición, puede ser excesivo, y esto puede llegar a quedar incuestionado justamente porque pasa como el costo necesario, ¿no?, del proceso. Y me parece que a veces esa idea, relativamente extendida, o bien, como decía antes, la responsabilización al paciente, por llamarlo de alguna manera, por su goce y su repetición, en lugar de poder pensar en cómo desarticular, digamos, los traumatismos que conllevan esa repetición, hacen que no se someta suficientemente a revisión el dispositivo que se está ofreciendo. Y esto no es para decir que cuando no hay posibilidad de una dinámica virtuosa del análisis hay que sustituirlo por un acompañamiento terapéutico. A veces en el marco del mismo dispositivo analítico, ¿no?, que hay que revisar cómo se está construyendo el diagnóstico, la dirección. No se estará cayendo en una cuestión monodireccional, no tendremos que pensar otras direcciones, contradicciones, en fin. Digamos, me parece que si bien no se trata de esto, de pensar en el acompañamiento como la herramienta a la que apelar cuando hace agua o es insuficiente el dispositivo del análisis, lo que a mí me permitió hacer acompañamiento fue justamente esta flexibilidad, podríamos decir, de poder ir considerando esa adecuación necesaria también del dispositivo a lo que el paciente va necesitando. Digo, del dispositivo de análisis, ¿no? Porque cuando hablamos de acompañamiento no hablamos del análisis, no hablamos de la atención flotante, no hablamos de la asociación libre, no hablamos, como decía antes, de interpretación. Son otras las formas en las que interviene el actor, el agente terapéutico
tratando justamente de que si hay algo que aparece del orden de lo sintomático y de las formaciones del inconsciente, eso sea abordado desde el espacio analítico, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la pregunta respecto de cómo sigue siendo rechazado. Yo creo que lo que se rechaza, no sé si es el acompañamiento en sí, no sé si es el objeto último del rechazo, creo que es algo de esta otra perspectiva que tiene que ver con poder ir ubicando la necesidad de la adecuación del dispositivo según la singularidad de la situación que se va presentando. A un paciente que viene con una enorme crisis de angustia, enorme despliegue de ansiedad, con necesidad de generar un espacio en términos unicotianos de mayor dependencia que otros, no le puedo ofrecer una sesión semanal solamente, a lo mejor, ¿no? No puedo no ofrecerle que me llame en 3 sesiones. No puedo tratarlo como a otro que puede esperar, ¿no? Que trae sueños, al que yo le digo, bueno, ¿qué podés asociar? Y asocia. Entonces me parece que a veces lo que se resiste, lo voy a decir así, es cierto trabajo del lado del analista. Y es una actividad que es trabajosa y que supone disponernos, que no es una obligación. Yo en este momento, por ejemplo, no estoy trabajando con el tipo de situaciones con las que trabajaba hace unos años atrás y durante un tiempo estaré así. Bueno, a lo mejor cuando mi hija sea más grande vuelva a necesitar acción en el consultorio y vuelva a tomar ciertas situaciones. Pero digo, sin ser una obligación, sí, si uno toma ciertas situaciones, tiene que poder pensar si está o no disponible para hacer un trabajo que a veces puede ser muy intenso, porque es de ser soporte de algo que no hay que analizar en términos de deconstruir, de desestructurar, de ¿no? Atacar, no atacamos el síntoma, no, es de construir, es de enlazar, es de ligar. Yo creo que algo de esto está presente en todos los análisis, o en la mayoría, alternándose con la intervención desligadora, ¿no? Con esa intervención que te encuentras sorpresivamente retraumatizándote ante tu inconsciente, ¿no? O ante el traumatismo, que ni siquiera tiene registro, a lo mejor, o sede localizada en una fijación en el inconsciente, ¿no? Que está ahí pululando y aparece en la acción compulsiva. Entonces me parece que a veces lo resistido, sí, de la mano de esto que parece, bueno, desechamos esas prácticas que atentan a fortalecer el yo, es una flexibilidad que demanda necesariamente un compromiso muy grande en la transferencia y mucha actividad del lado del analista. Esa es mi hipótesis, o una hipótesis, no se excluye de otras posibles, ¿no? Maga, en la presentación de Lucho Rodríguez Costa dijiste algo que me dejó pensando, que tiene que ver con tu cambio de analista, que es el que viene a ser tu tercer análisis. ¿Cómo significó para vos algo así como una adecuación ideológica, con encontrar mucha más coincidencia con la persona con la que te analizabas? Me gustaría que hables sobre ese proceso, que a veces para nosotros está visto como que no es importante la coincidencia ideológica, y sin embargo a vos ahí te pasa algo que me parece de lo que puedes dar cuenta y tenés algo para decir. Esto que decís, Fran, referido a la coincidencia o no ideológica con el analista, retomaría desde ahí tu pregunta, me hace pensar nuevamente en estas cuestiones que venimos conversando acerca de la relación con el poder. Porque a veces puede haber coincidencias ideológicas en apariencia. Hay unir a la misma institución de psicoanálisis, o hay una coincidencia incluso hasta de simpatía político-partidaria, ¿no? Amigos en común, ambientes de trabajo en común, aunque no se esté compartiendo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, o por lo menos yo no soy partidaria de andar compartiendo con el analista mucho más que lo que uno comparte con el analista en el consultorio. Es mi opción, ¿no? Pero pienso que esto, ¿no? Más allá de esas afinidades que puede haber, un parteaguas para mí, desde mi experiencia, tuvo que ver con este balance, con este análisis de la relación con el poder. Porque un analista a quien vos le tenés que preguntar, ¿estás ahí para trabajar lo traumático? Es porque, a ver, probablemente no esté haciendo uso de poder, pero tampoco está haciendo uso del poder que le confiere con la transferencia. Entonces a mí la pregunta por el poder nuevamente me vuelve a organizar lecturas, diagnósticos, en este caso de mi propio análisis, y perspectivas y decisiones, ¿no? En el caso de la primera analista directamente había una cuestión resistencial de ella, referida a la cuestión ideológica. Me parece que
hay un modo de relacionarse con la historia que es ideológico, e insisto, más allá de lo que se proclame, y que puede estar en sintonía en ese caso con cosas que yo pensaba, bueno, sensibilidad respecto de determinados acontecimientos y demás. Pero si no puede ingresar, digamos, la historia del paciente para interpelarte, para conmoverte en tus fórmulas, en tus hipótesis clínicas, hay también una forma de relación ideológica que tiene que ver con el poder, que hace que todo lo que vos puedas decir haga agua después en el terreno clínico. Y algo de eso experimenté. Más allá de las afinidades, insisto, del cariño mutuo, de que yo me sentí bien tratada, no impugno todo ese proceso. Pero sí señalo que hubo un límite que tuvo que ver con esto, ¿no? Con, podríamos decir, el lugar que podés darle o no a la historia del otro y a lo que de la historia del otro viene a interpelar tu propia versión de la historia o de ciertos hechos comunes, de alguna forma, en tanto analistas argentinas, sensibles respecto a algunos acontecimientos. Bueno, me parece que hay otro punto ligado a la cuestión del poder, que tiene que ver con esto de el poder que se le confiere a ese que te confiere el poder de la transferencia, ¿no? Y que tiene que ver con esto, de poder quedar a veces interpelado, de no tener que imponer el propio sentido o el propio saber. Entonces cuando yo, incluso gracias a ese mismo análisis, voy pudiendo conmover algo de esta fascinación por el saber y cierto brillo, digamos, cuando empiezo ahí mismo incluso a trabajar estos aspectos resistenciales míos, es que puedo decir hasta acá llego acá, en este espacio, ¿no? El segundo análisis que me encuentra con esta posibilidad de las preguntas y demás, me encuentra con un analista probablemente ya, bueno, a lo mejor sin tanta disposición de actividad como la que a lo mejor había tenido en otro tiempo. Y el paso al tercer análisis tiene que ver justamente con elegir a alguien de lo que comúnmente diríamos perfil bajo, ¿no? Pero que es sumamente potente en su consultorio, en su clínica. Y que ya en los espacios de formación en los que yo me la había encontrado, había dado cuenta de eso. De un estilo no por humilde, menos determinado, menos definido, de mucha amorosidad, pero no edulcorada, digamos, muy interpelante, y que a la vez tenía muy claro el poder pensar cuestiones sobre el traumatismo y el narcisismo, que para mí son, por lo que podemos ya a esta altura advertir, como dos dimensiones capitales, ¿no?, de la teoría para pensar, ¿no?, la posición de un analista, sus elecciones, sus perspectivas, y que son justamente dos cuestiones a veces no muy discutidas, no muy conversadas, no transmitidas en la facultad, ¿no? Y que me parece que justamente ella es una analista que tiene posiciones que fueron mucho más sintónicas con cómo yo venía pensando esas cosas y que necesitaba experimentar, como les comentaba antes, en mi propio espacio de análisis. Entonces, el poder partir, por ejemplo, de hipótesis más vinculadas con el desamparo y con que hay ciertas respuestas del narcisismo que no tienen que ver con el exceso solamente, que viene, podríamos decir, como correlato de esta idea de, bueno, de lo fálico, de lo no castrado, ¿no? Con lo cual se hace juego significante, interpretaciones y demás, pero que rasca donde no pica, ¿no? Porque sí, puede que haya habido aspectos del narcisismo que tuvieran que ver con eso y otros defensivos, costosos desde el punto de vista económico para el aparato, para mí, digamos, que tenían que ver con otras cuestiones, con estos aspectos del desamparo, ¿no? Entonces, poder encontrarme ya desde la primera entrevista con una hipótesis fuerza que tenía que ver con eso, me dejó. Yo, ¿cómo en 12 años de mis otros dos anteriores análisis esta hipótesis nunca fue tenida en cuenta? Bueno, hubo otros autores de referencia, hubo otros modos de implicación del analista, ¿no? Cuando digo implicación, uno tiene que poder estar implicado con el otro para dejar que el otro aparezca, ¿no? Y para que el efecto de interpelación que produce la aparición de esa alteridad también tenga lugar y también desde la elaboración de la contratransferencia vaya marcando una guía, que a veces es una pregunta, que a veces es una puesta en duda de tu fórmula, de tu teoría, ¿no? Claro, yo era una chica muy resuelta en varias cosas, entonces, bueno, podía parecer como que me sobraba. Sí, en algunas cosas sí, en otras no, como a todos.
Todas, en algunas cosas nos sobran, en otras nos faltan, en otras tenemos para armar. Entonces, encontrarme con alguien como Miriam que pudo contemplar esa, podríamos decir, polifonía, ¿no? Y esa diversidad, permite un análisis mucho más fecundo, más rico. Pero además insistiría en el hecho de que hay algo de lo ideológico que tiene que ver con ese compromiso ético de asumir la responsabilidad de la transferencia que el otro te confiere para estar. Porque vos tirás munición gruesa como analista, tenés que poder estar para recoger el efecto. Entonces yo me encontré con esa posibilidad recién en ese análisis. Maga, hablamos en la entrevista sobre política y me interesa que nos cuentes un poco sobre feminismo. ¿Cómo pensás vos la relación entre el feminismo y el psicoanálisis? ¿Son cosas parecidas, van de la mano, se retroalimentan, son contrapuestas? ¿Qué idea tenés vos de esa relación? Por supuesto que el feminismo me interpeló, diría casi desde siempre. Por una cuestión personal, por un lado, porque, como les contaba, el haber podido asistir a una escuela en la cual, digamos, había mucha paridad entre hombres y mujeres, me dio la posibilidad de tener una experiencia con la cual contrastar cosas que viví en otros espacios, en los cuales era más dominante, digamos, una lógica machista. Pero bueno, por supuesto también estaba atravesada por mis propios machismos. Y esto quizás hacía que al leer determinadas cuestiones del psicoanálisis o incluso escuchar algunos comentarios desde la facultad, sobre todo comentarios peyorativos, ¿no?, hacia las mujeres histéricas, la feminidad, hasta el carácter insaciable de la mujer, ¿no? No me fueran tan disonantes como comenzaron a hacerlo después de la mano de este movimiento colectivo, disruptivo, ¿no?, que es, bueno, la cuarta ola, ¿no?, y lo que definimos acá como marea verde. Creo que en mi práctica fue necesariamente algo de toda esta interpelación, digamos, lo que hizo que comenzara a leer desde la práctica misma otras cosas en esas teorías en las que quizás antes dejaba pasar, como una dejaba pasar otras cosas, ¿no?, como mujer, que bancaba, que surfeaba, ¿no? Bueno, entonces me parece que sí tengo mucho para agradecerle al feminismo, porque poder pensar justamente lo que de la teoría es lastre por la producción de subjetividad de una época y diferenciarlo de lo que es fecundo en ciertos conceptos, tiene que ver con eso, tiene que ver con el feminismo también. Cuando yo comencé mi primer análisis, por ejemplo, nadie ponía, prácticamente nadie, excepto las psicoanalistas feministas argentinas que ya venían de décadas trabajando, pero que nosotros no veíamos en la facultad, nadie ponía en cuestión la idea de la mujer castrada, o de la castración, o de la envidia del pene, o de que las minas son las competitivas entre sí, como si la envidia fuera algo que no toca a los hombres, cuando yo, por lo que veo en la clínica, prolifera mucho más entre varones que entre mujeres, hoy al menos. Habría que ver con qué tiene que ver eso, pero poder poner en cuestión esos elementos, poder pensar nuevamente desde el feminismo, la democracia, la paridad, las lógicas de las relaciones, no solamente las sexoafectivas, de las relaciones entre varones y mujeres. Por supuesto que fue permeando, digamos, mi escucha y también de una forma que me permitió no ser ingenua, porque, y ahí viene, digamos, el intento de que la afectación o la pasión no impida poner preguntas, ¿no?, sobre el movimiento y sobre ciertos efectos. Por ejemplo, cuando me encuentro con situaciones en las cuales se reivindica la libertad sexual de la mujer, pero hay modos de práctica de esa libertad sexual respecto de las que la mujer no está segura, no está clara y que termina sufriendo, hacen que yo ponga un stop respecto de cierto pliego reivindicatorio, donde parece que las mujeres ahora o nos arreglamos solas, o ya no nos importa nada, bueno, momento. O sea, siempre tratando de mantener, digamos, una pregunta y una abstinencia respecto de una mirada más fanática o más acrítica, ¿no?
Entonces me parece que en ese sentido sí hay una retroalimentación, hay un diálogo donde el psicoanálisis también pone un límite a cierta cuestión más reivindicatoria, donde las identidades que se construyen pueden ser identidades sin fisuras, sin posibilidad de interpelación, de revisión. Así que podría decir que sí, se viene nutriendo como recíprocamente, ¿no? Un campo con el otro. Ma, nos hablaste acerca de cómo te encontraste con Freud, con el psicoanálisis, el paso por la facultad, el primer encuentro con el trabajo, propiamente dicho, digamos, en lo público, el proceso de escritura de tu libro, la política del psicoanálisis, y nos gustaría conocer tu mirada acerca del futuro del discurso. Teniendo en cuenta la época en la que estamos también, digamos, y las nuevas generaciones. Bueno, yo actualmente estoy dando clases en la facultad. Hace 2 años y medio me convocaron para dar clases en el profesorado en Psicología de la Infancia. Estamos ahí con la querida Raquel Cafferati, siempre pensando en la constitución psíquica y la producción de subjetividad. Así que la cuestión del presente y futuro está como presente cotidianamente, digamos, en mis estudios, en mi lectura, en mis reflexiones. Y cuando pienso específicamente en el ejercicio del psicoanálisis y en lo que el psicoanálisis tiene para decir, para que pueda pervivir, porque me parece que esto no está garantizado en absoluto, pienso fundamentalmente en este diálogo que Silvia Leitch cuando lo digo en estos términos, ¿no? De poder pensar esa tensión entre cómo una determinada producción de subjetividad viene a interpelar o a poner en cuestión aquello que consideramos que es universal e inmutable, ¿no? Que es del orden de la constitución psíquica, de lo que tiene que ocurrir, de las operaciones que se tienen que dar para que haya sujeto psíquico, pero que a veces, están en jaque, o por lo menos están complicándose. Cuando uno escucha que hay niños que no duermen a la noche, que están conectados a una pantalla de un celular que le dio un adulto que necesita dormir para trabajar 10 horas al otro día, y esto va generando una suerte de relación adictiva del niño con ese objeto que le veda acceso a lo lúdico, que en tantito otro adulto se le ofrece, aparece, se pregunta, ¿qué sujeto habrá para poder practicar el psicoanálisis, ¿no? Esto es el desvelo, ¿no? Incluso más, viniendo mucho más acá, sin pensar en una situación tan límite, pensaría en los pacientes que llegan, a las personas que llegan al consultorio diciendo, pero hay que hacer una historia de la historia. O yo pensé que esto ya lo habíamos hablado y que entonces ya, ¿no? Entonces me parece que estamos acuciados, no tenemos nada garantizado, estamos acuciados por una cultura de inmediatez de la que ya Silvia Leitch había escrito hace un montón de años, ¿no? Y otros tantos también preocupados por estas cuestiones, no solo ella. Entonces me parece que poder, digamos, no solamente revisar nuestros fundamentos, poder pensar con qué sujeto trabajamos, cómo resistir a determinadas formas de producción de subjetividad, de subjetivantes, deshumanizantes, productoras de un ataque a la ética, digamos, ¿no? Me parece que además de todo eso, tenemos que poder generar, crear espacios de diálogo con la sociedad, que creo que en nuestro país están. No voy a decir que no, pero que tenemos que poder también seguir dando entre nosotros para que esos diálogos sean ricos. Creo que este fenómeno de que haya psicoanalistas que publicamos en diarios, en medios de consumo masivo, que podamos estar consultados en la radio o en la televisión, habla de un fenómeno que no sé en cuántos países se da, ¿no? Y eso es capital en el sentido de fundamental, y es un capital acumulado, ¿no? Pero respecto del cual me parece tenemos que poder actuar con responsabilidad. Y en eso me parece que contar ante todo para nuestra propia cotidianeidad con la capacidad de detenimiento y de pensamiento y de pregunta y de crítica es vital. Entonces me parece que no hay futuro de psicoanálisis sin esta propia elaboración de condiciones desde lo personal y obviamente en el marco de proyectos colectivos, de condiciones que favorezcan la no desaparición del pensamiento. Disculpen que me ponga un poco apocalíptica, pero retomando lo que alguna vez alguna colega dijo, me preocupa más que la pérdida del psicoanálisis o la desaparición del psicoanálisis, la desaparición del pensamiento.
No digo que estemos ahí nomás de eso, pero sí hay condiciones de producción de cultura que atentan contra el pensamiento y cada vez más. Entonces, poder generar esto desde la propia vida cotidiana, el decir, bueno, no me enloquezco atendiendo 1000 pacientes, me dejo un tiempo para perder plata y pensar y leer y ver qué hice con los pacientes y ver si ese proceso quizás no está un poco estancado, porque mi paciente no es un cliente, no es alguien a quien yo quiero tener eternamente, es alguien que quiero que pase por acá, construya herramientas y ande solo, ¿no? Entonces ahí está lo ideológico nuevamente, volviendo a lo anterior, ¿no? Quiero un paciente como cliente al que responsabilizar cuando la cosa no anda, porque no quiere dejar de gozar, como si hubiera un sujeto en el inconsciente que le impone intencionalmente no dejar de gozar o seguir gozando. O me remango, veo qué estoy haciendo, superviso. Bueno, para poder hacer eso necesito detenerme. Por eso lo que trabajé en el libro referido a la posibilidad del estar, digamos, y al cuestionamiento de la metáfora de la vida cotidiana que es el tiempo es dinero, es algo que tiene que empezar por casa. O sea, no alcanza con escribirlo. Y es un ejercicio contra una misma, contra uno mismo cotidiano, porque es contracultural. Es ir a contramarcha, es renunciar también a esa política de propagandización de uno desde la producción de fascinación, esa que en algún momento a mí me subyugó y que luego me costó un poquito cara. Es poder esto, ¿no? Decir, bueno, también hay un repliegue, también un encuentro con una misma, también es un no aparecer tanto en redes, también es un, bueno, detenerme con mi duda, es angustiarse, es pedir ayuda, ¿no? Sabiendo muy bien que estamos muy expuestos a, si somos sensibles a la realidad, a estar traumatizados, a los traumatismos de nuestros pacientes y necesitamos de un service, de un tiempo de recomposición después, ¿no? O entre todo eso que nos llega, ¿no? Así que sería esto, ¿no? Me parece la idea de futuro. Muy, muy conectada con poder generar en la actualidad condiciones para que justamente haya futuro. Un poco de final, si sos líder política del movimiento psicoanalítico, ¿cómo seguimos? ¿Cómo ¿Qué te seguimos? parece? ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer vamos a seguir. Lo de cómo el libro influyó en tu práctica, la escritura y la publicación en tu plata. No le diría que uno no lo hace mucho por eso, porque no te preguntas. Perdés incluso. Entonces a veces, bueno, uno es generoso consigo mismo, va, lleva sueños, todo, pero... Y a veces también tenés chucho y no elegí el analista que poder elegir de año más tarde. Bueno, sí, me hago cargo de lo mío también.